La educación está reprimiendo la habilidad de muchos estudiantes y está matando su motivación para aprender. Además, estos niños y jóvenes están creciendo en un mundo digital. Es importante ayudarles a aprender conceptos saludables del uso digital. En los últimos años, las esferas económica, cultural y personal dieron un vuelco entero. Pero los sistemas educativos no movieron un ápice de sus programas y objetivos. Los líderes en educación hacen una llamada en demoler una educación nacida para y por las sociedades industriales. La sociedad actual necesita jóvenes que sepan utilizar de manera eficiente el uso de la tecnología en el aula. También necesita que sean jóvenes creativos y motivados en esta era de la informática. Este contenido está dirigido a padres de familia y principalmente a profesores y directores. Para este contenido me basaré en líderes en educación como ser Eduardo Punset, que fue un escritor, político y divulgador científico, presentador de televisión y además economista. Mark Prensky, profesor, escritor, conferenciante y divulgador, que acuñó el término nativos digitales. El profesor Óscar Martín Centeno, director del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Santo Domingo y presidente del Consejo de Directores de Madrid, España. Tony Wagner, figura mundialmente reconocida en educación, que ocupó diferentes cargos en la Universidad de Harvard por más de 20 años. Philip Hudson, director del Colegio Internacional SEC en Cataluña. Y por último, Ken Robinson, pedagogo, escritor y conferenciante. Sin más dilación, comencemos. El problema es que el sistema educacional es anacrónico, ya que se creó en el pasado, en una época distinta para responder a retos diferentes. Con el tiempo se ha vuelto cada vez más limitado. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación y una de las cosas que más se dice es que hay que elevar los estándares. Y concuerdo que por supuesto que deberíamos mejorarlos siempre. Pero no sirve de nada aumentarlos si están equivocados. En algunos sistemas se eleva más los estándares de matemática y de lengua, que por supuesto son importantes, pero no son lo único que cuentan en la educación. También cuentan las disciplinas artísticas, las disciplinas humanísticas. También cuenta la educación física. Es por eso que nuestros estudiantes ya no están satisfechos con una educación que no está direccionada al mundo real en el que viven. Ken Robinson. ¿Qué dice Eduardo Punset sobre la educación y el sistema educativo actual? Menciona que los colegios siguen destilando contenidos académicos en los cerebros de nuestros hijos, cuando debemos enseñar cosas distintas. Claro que lo que se enseñaba en sus inicios estaba muy bien, porque era para el mundo industrializado y conseguir trabajo. Pero no nos enseñaban a innovar y ser creativos. Y para eso hace falta ayudar a los jóvenes a elegir primero cuál es el dominio, cuál es lo que en verdad les gusta, y no tanto lo que está ocurriendo fuera de ellos mismos. Eduardo Punset. Sobre todo el sistema educativo tradicional aún piensa y aplica el método de medir los conocimientos de los estudiantes con exámenes. Pero ¿saben qué? Ya no es útil, porque es menos efectivo para los estudiantes, porque no les enseña a ser creativos, imaginativos
a saber relacionarse y comunicarse de manera escrita y oral, a tener actitud ante situaciones que se presentarán en la vida, en el mundo real. Y además, ¿cómo puede ser uno resiliente en la vida? Ciertamente, en la vieja escuela, cambiar los paradigmas de algunos directores, profesores y padres de familia es difícil y complicado. De todos modos, los docentes deben salir de su zona de confort. Aunque lleven años trabajando de una manera concreta, solo así cambiaremos. Y por otro lado, los padres esperan exámenes con buenas notas y un montón de ejercicios para el cuaderno, y que los chicos estén ocupados toda la tarde. Bajo este contexto, Prensky propone la pedagogía de la coasociación. Según Prensky, la pedagogía de la coasociación es el aprendizaje basado en la asociación y el vínculo entre profesores y estudiantes como socios, que establece que los estudiantes con sus fortalezas, como nativos digitales, han de asumir el rol de investigadores y productores de contenidos mediados por la tecnología, que le generen conocimientos y aprendizajes con sentido y transformadores de sí mismo y de los otros, donde los profesores, como inmigrantes digitales, han de orientarles y guiarles en sus trabajos, proporcionándoles retroalimentación necesaria, animarlos a mejorar, evaluando el rendimiento del estudiante en relación con su propio rendimiento en el pasado, sin compararlo con otros compañeros. Proporcionarles retroalimentación por parte de los compañeros de clase, incluir evaluaciones del público global, hacer que comprendan su propio progreso, la autoevaluación, pero de una manera óptima y con conciencia, permitirles que usen sus propias herramientas del siglo XXI. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Satisfacer al mundo exterior usando exámenes estándar que sean sumativos. Por todo esto, muchos se preguntan cómo y qué deben estudiar los niños y los jóvenes para que estén preparados para el futuro. Según Prensky, menciona que lo que no tienen que estudiar son las matemáticas, lenguas, ciencias naturales, ciencias sociales que se han enseñado en el pasado, porque todas esas cosas están en Internet. Es obvio que cada alumno necesita una determinada cantidad de cada materia. No todos necesitan estudiar matemáticas, ni todos necesitan saber toda la historia. Son necesidades muy individuales. En la educación moderna de varios países, el papel del profesor ya cambió radicalmente. Hasta ahora el profesor era un proveedor de contenido, pero eso está cambiando, porque el contenido está en Internet. Ya no falta alguien que lo suministre. Lo que sí hace falta es una figura que refuerce, que guíe. Los niños empiezan a darse cuenta que tienen el poder en el mundo a través de su conocimiento, a través de un dispositivo. Y una de las cosas que no estamos haciendo bien al día de hoy es reforzar a los niños y jóvenes que tienen ya mucho poder para que logren hacer grandes cosas y creen un mundo mejor. El deber de las escuelas es motivar a los niños, y el trabajo de los profesores es dar luz a estos estudiantes, ser guía, ser coach, para que los niños y los jóvenes encuentren su límite. Algunos profesores piensan que estos niños y jóvenes tienen un trastorno de déficit de atención. Si preguntaríamos esto a los estudiantes, responderían: yo no tengo TDAH, sino que no estaba prestando atención. Entonces, ¿cómo encendemos las luces para estos chicos? La mejor forma de echar luz es con aquello que les apasiona. El profesor debería ser un reforzador, como dijimos, un guía, porque el contenido ya está en Internet. Como caso típico en la pedagogía de la coasociación,
que propone Prensky en su libro, menciona que la responsabilidad del profesor sobre cómo enseñar matemáticas es de no enfatizar la memorización de la tabla de multiplicar en los niños, porque es inútil. Aparte de causar una gran presión emocional al niño, el pequeño no entiende para qué y por qué sirven las matemáticas. Estos niños solo quieren estar jugando con sus amiguitos. Lo que se debería hacer para enseñar la matemática es orientar su utilidad al mundo real, presente y futuro, en donde nos preguntemos ¿por qué y cuándo de las matemáticas? Más que enfocarnos solamente en el cómo. Ciertamente la tecnología en el aula debe ser vista como un aliado entre profesores y alumnos. En el libro de Prensky, el autor hace referencia a que la tecnología en el aula debería ser vista como aliado entre profesor y alumno, para poder desarrollar la creatividad de los estudiantes y no simplemente sea una respuesta técnica ante las dificultades como fue la pandemia. Me refiero a las clases virtuales o sustituyendo a los libros por tabletas y dejando de lado el desarrollo de las competencias en el contenido. Por lo tanto, para que se pueda desarrollar estas competencias, también el personal administrativo debe dotar de conexión a Internet y las autoridades deben invertir en estos cometidos para su mejora en nuestras escuelas y colegios. Otro aspecto importante es que los profesores no deberían de preocuparse en aprender y dominar estas tecnologías, menciona Prensky, sino que a los profesores debería interesarles cómo pueden utilizar estas herramientas desde el punto de vista creativo. Por otra parte, Óscar Martín Centeno, profesor y director, menciona que los profesores no deberían de preocuparse en aprender y dominar estas tecnologías. No, sino que los profesores deberían interesarles cómo pueden utilizar estas herramientas desde el punto de vista creativo en la clase con sus estudiantes. Enseñar, guiar y hacer reflexionar a los estudiantes para que no se enfoquen si subieron o bajaron de nota en el trimestre. Tampoco sus padres deberían enfocarse mucho en la nota, sino darle importancia al proceso, es decir, deberían preguntarse si están mejorando en la materia. El estudiante debería preguntarse, ¿estoy aprendiendo? ¿Son mejores mis habilidades que el anterior trimestre? ¿Estoy preparado para afrontar el futuro? Estas son las preguntas que deberían responderse los estudiantes y también sus padres. Gran parte de los especialistas, como Tony Wagner, figura mundialmente reconocida en la educación que ocupó diferentes cargos en la Universidad de Harvard, menciona: el estudiante debe tener la capacidad crítica, saber hacer preguntas socráticas. Esto es, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué es mejor? ¿Cómo son? Etcétera, etcétera. Esto es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda es la capacidad de colaborar. Todo trabajo se lo hace de manera colaborativa. Y la tercera es tener habilidades comunicativas, oral y escritas, y saber escuchar. Y por último, la resolución de problemas de forma creativa con mucha imaginación. Pues no solo es Tony Wagner quien menciona estas habilidades, sino que también el Instituto SEIC en Cataluña, España, donde Philip Hudson también concuerda con estas habilidades, mencionando que en el siglo XXI lo único que sabemos es que va a ser muy diferente. Ahora necesita la industria mucha más imaginación, mucha más creatividad, habilidades comunicacionales, de trabajo en conjunto, con una mentalidad diferente, una mentalidad que esté abierta a sugerencias de otras personas y su equipo. Por todo esto es crucial que como profesor sepas cuáles son los intereses de tus estudiantes y así conectarlos con temas del mundo real.
A fin de lograr todo esto, el autor también te brinda en el libro, en la página 132, herramientas tecnológicas para que tus alumnos las utilicen en clase. Por eso te invito a leer su libro. Te dejaré el link en la descripción del video. Para concluir, necesitamos políticos, autoridades que apoyen a directores que tengan ganas de transformar la educación. Así también directores que apoyen a profesores que tienen ganas de innovar, darles tiempo para que generen sus propuestas. Señores directores, no solo debemos enfocarnos al 100% en los informes, ya que esto les resta tiempo a los profesores que quieren mejorar la educación. Si damos más apoyo y tiempo a los profesores y no nos enfocamos tanto en los informes, estoy convencido de que paso a paso cualquier centro educativo puede innovar en la educación, con diferentes proyectos, con ciencia, arte, música, teatro, y generar contenidos de esos focos de interés. Para los profesores, no solo piensen en la pedagogía, sino también que piensen de forma más amplia sobre la educación en general. Pregúntate como profesor, ¿lo que enseño es solo para mañana o para el resto de las vidas de mis estudiantes? ¿Debemos enseñarles cosas que incluso nosotros estamos de acuerdo en que no necesitan saber, salvo para aprobar el examen? Pues cuando vemos sus caras de aspecto aburrido, simplemente miramos a otro lado y les echamos la culpa a ellos. O cambiamos nosotros. Para finalizar mi reflexión personal. Si eres profesor y director, debes leer este libro, ya que sólo así abrirás tu mente a nuevas posibilidades pedagógicas, como la pedagogía de la coasociación que propone Prensky, y así aplicarlas en tu colegio o escuela para estudiantes del presente, donde se les puede enseñar a cómo utilizar la tecnología de su tiempo, acorde a sus capacidades y su elemento, cada uno a su ritmo, para generar un mundo mejor y formar futuros profesionales que estén comprometidos con el mundo, su país y su gente, y de esta manera poder cambiar esta sociedad decadente, porque sabrán cómo hacerlo, porque recibieron una educación que les enseñó eso mismo, y así mejorar nuestro mundo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Te agradecería muchísimo si compartieras este video en tus redes sociales, y además que le des un like para seguir apoyando este tipo de emprendimientos. Hasta la siguiente.